Entonces, como sabemos, la serie se llama La Cruz de Cristo, basada en el libro de John Stott, que tiene el mismo nombre. Hoy vamos a ver como un tema general hacia la cruz. Y vamos a ver 3 lecciones el día de hoy, si Dios permite. Número 1, la centralidad de la cruz. Número 2, vamos a ver por qué murió Cristo. Y número 3, las razones espirituales del por qué murió nuestro Señor Jesucristo. Veamos la clase número 1. Entonces, ¿qué es la centralidad de la cruz? Mis hermanos, de la misma manera que la estrella de David simboliza al pueblo de Israel, de la misma forma que la luna simboliza al Islam y la flor de loto al budismo, la cruz ha sido aceptada como ese, digamos, símbolo, ¿verdad? Como ese emblema universal que representa al cristianismo. Y a los cristianos bíblicos, la cruz nos recuerda de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en esta primera sección el por qué es esto. Vamos a ver en primer lugar la locura de la cruz. Cómo veían otros la cruz, cómo ven aún en día hoy aquellos que no creen en Cristo, cómo ven ellos la cruz. La crucifixión era un sistema de tortura y muerte que demoraba deliberadamente o con todo propósito justamente la muerte para infringir la mayor tortura posible en aquel que era condenado. Y al parecer fue inventada por los bárbaros. Así se le conocían a aquellos que están fuera de la frontera del Imperio Romano, los bárbaros. Y fue adoptada tanto por los griegos como por los romanos. Y los romanos reservaban esta forma de sentencia de muerte a aquellos que eran culpables de asesinato o de rebelión o robo a mano armada. Los ciudadanos romanos, ellos estaban eximidos de la crucifixión, excepto en casos extremos de traición, los romanos. Por eso, por lo que era la cruz, en el contexto de esta cultura grecorromana, la palabra de la cruz que predicaba Pablo constituía para aquellos que la escuchaban como una locura. O sea, ¿cómo podría una persona en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como un criminal y que había sido sometido a la forma más humillante de ejecución pública? ¿Cómo podían adorar a este hombre que a los ojos de todos, pues por algo lo habían crucificado? Aunque supieran o no, es un criminal para ellos. ¿Cómo lo podían adorar? Por eso dice 1 Corintios 1:18, se lo leo, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, los judíos también consideraban la crucifixión con horror. Ellos por una razón diferente. Los judíos no hacían una diferencia entre un árbol y una cruz. Y por lo mismo ellos tampoco diferenciaban entre alguien que era ahorcado y alguien que era crucificado. Por lo tanto, ellos aplicaban a los criminales que eran crucificados esa declaración que contenía la ley que dice: maldito por Dios es el colgado en un madero. Literalmente en un árbol, es lo que dice ahí en el idioma. Esto está en Deuteronomio 21:23. Entonces, así como para los gentiles, digamos, era locura, ¿verdad? Que el Salvador del mundo hubiera muerto como un criminal, era locura. Pues para los judíos también era inaceptable que el Mesías de Dios, que el enviado de Dios, hubiera muerto sometido a una maldición, colgado de un madero. Sí, busquen 1 Corintios 1, mis hermanos, por favor, en su Biblia. Y 1 Corintios 1, vamos a leer versos 22 al 24. Vean lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque maldito por Dios el colgado en un madero. Entonces para ellos eso era un tropezadero. Para los gentiles, locura. ¿Por qué locura? Porque solo los criminales, ¿verdad?, eran colgados de una cruz. O sea, tanto para ambos grupos. Pero dice 1 Corintios 1:24, más para los llamados. Y gracias a Dios, si tú eres uno de esos llamados, dice: así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría
de Dios. Y es lo que veremos, poder de Dios para salvar. Y vamos a ver en estos días, si Dios permite, la sabiduría de Dios en la cruz de Cristo. Entonces, de modo que aquellos que se oponen al cristianismo, ya sea que tuvieran un trasfondo romano, judío o ambos, ellos se burlaban del hecho de que se creyera en que el ungido de Dios y el Salvador de la humanidad había terminado su vida sobre una cruz. Tan solo pensar en eso les resultaba como una locura. Pero, ¿por qué, verdad? ¿Por qué es que en este contexto la cruz es tan preciosa para nosotros? Vamos a ver en primer lugar la perspectiva de Jesús. Como dice ahí, hay una sola explicación posible de por qué, a pesar de las burlas, la cruz de Cristo llegó a ser tan importante para el cristianismo. O sea, la razón es que lo central de la cruz nació en la mente de Jesús mismo. Como dice aquí Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Él mismo anunció vez tras vez su muerte, y resucitar después de 3 días. O como dice Marcos más adelante en el 9:31, porque enseñaba a sus discípulos, se refiere a Jesús, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al 3er día. También dice Marcos 10:33 y 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al 3er día resucitará. Claro que si revisamos los evangelios como Mateo, encontramos frases similares a estas que acabamos de leer. Y Lucas dice en Lucas 18:31, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea, ya estaba evidentemente profetizado, determinado por Dios, que el Hijo del Hombre había nacido para morir. Y no cualquier tipo de muerte, como veremos, sino tenía que morir necesariamente en una cruz. Jesús, él dijo, o sea, vez tras vez, que él debía de sufrir, que él debía de ser rechazado y que él debía de morir. También dijo que todo lo que se había escrito sobre él en las Escrituras debía de cumplirse. De modo que leemos en Lucas 9:51 que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí cuando dice que afirmó su rostro, es él con toda firmeza, él fue a Jerusalén, sabiendo que ahí es donde él iba a ser crucificado. Entonces, de nuevo, Jesús previó claramente y él predijo varias veces su muerte. ¿Y por qué esa determinación en Jesús? Él nos da 3 razones. O sea, Jesús mismo sabía que iba a morir a causa de la hostilidad de los líderes de los judíos. Vez tras vez leemos en los evangelios que los judíos procuraban matarle. Como leemos aquí en Juan 5:18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, pero dice aún más. Es decir, ya ellos tenían esa intención de matar a Jesús, por las razones que veremos hoy, un poquito más adelante. Pero aquí dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para ellos eso era una blasfemia para los judíos, y lo querían matar. Entonces sabía que iba a morir Jesús a causa de esta hostilidad que él estaba encontrando por parte de los líderes religiosos de los judíos. También él sabía que iba a morir, porque eso era lo que las Escrituras decían acerca del Mesías. Dice Marcos 14:21, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Gracias a Dios, el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y agrega, mas ay de aquel. Cuando vemos esta palabra ay, es que viene un juicio terrible sobre lo que él va a decir.
Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y se refiere a Judas, el que lo entregó. Pero la razón más importante por la cual Jesús sabía que iba a morir es que eso era lo que el mismo Padre había decretado desde la eternidad para salvar a los pecadores. Que el Hijo diera su vida y el Hijo hizo suya la voluntad de su Padre. Sí. O sea, Jesús estaba determinado a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él, por doloroso que eso le resultara. Y no era esta una vocación de un mártir, ¿verdad, mis hermanos? O de fatalismo, pues ya no tengo de otra, voy a morir, tengo que morir. No era esa su actitud. Él verdaderamente quería hacer la voluntad de su Padre. Él quería completar la obra que el Padre había decretado desde la eternidad. Era su anhelo, obedecer por amor a su Padre, glorificar a su Padre. ¿Cómo? Obedeciéndole en todo. Eso evidentemente incluía que Él diera su vida para salvar a ese pueblo que el Padre le dio al Hijo desde la eternidad. De tal forma que Él libremente, o sea, Él hizo suya la voluntad del Padre de salvar a los pecadores. Por eso leemos ahí Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y agrega, este mandamiento recibí de mi Padre. Como hemos estudiado, Él en todo se sujetó a la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era que Él diera su vida para salvar al pueblo que Él había dado desde la eternidad. Esa era la perspectiva de Jesús con respecto a su propia muerte. Miren, vemos nosotros, evidentemente en los evangelios, vemos su enseñanza, que es muy importante, obviamente. Vemos su ejemplo, vemos sus obras, su poder, sus milagros. Pero lo que ocupaba el lugar central de la misión de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo que dominaba su mente no era la de seguir viviendo, sino la de dar su vida. Él vino para dar su vida. Es lo que dominaba su mente. Su hora, que dijo retiradamente, ¿verdad? Su hora era ese sacrificio final de sí mismo para el cual Él había venido al mundo, para dar su vida. Estamos viendo por qué la cruz es tan central y tan importante para nosotros. Pues esa idea nace en la misma mente, digámoslo así, de nuestro Señor Jesucristo. Veamos también el énfasis que le daban los apóstoles a la cruz de Cristo. O sea, vemos varios puntos importantes cuando vemos hechos, o sea, sobre todo allí, cuando vemos hechos del evangelio que predicaban los apóstoles, refiriéndose a Pedro y a Pablo. Ellos entendieron que la muerte de Jesús obedecía a un propósito que era divino. O sea, los apóstoles atribuyeron la muerte de Jesús a la maldad de los hombres, pero también ellos declararon que había un propósito divino en la muerte de Jesús. O sea, los apóstoles enfatizaban, ¿verdad?, que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo había ocurrido conforme a las Escrituras. Y busquen en su Biblia Hechos 2:23, por favor. Hechos 2:23. Dice, refiriéndose a quién, a nuestro Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ellos sabían, ¿verdad?, que era el decreto eterno de Dios, que el Hijo diera su vida. Por eso, entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí vemos que fue por la maldad de los hombres, pero porque ese era el decreto de Dios. Eso ellos los entendieron. O sea, en Hechos, como en todas las Escrituras, las doctrinas se van desarrollando progresivamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Hechos se empezaban a desarrollar ciertas doctrinas que maduran cuando llegamos a las epístolas. Vamos a ver ahorita un poco de eso y en estos días lo iremos viendo. Pero ellos entendían, número uno, que la muerte de Jesús obedecía al decreto divino.
Número 2, ellos entendían que la cruz era un lugar de maldición. Justamente eso que para unos les provocaba la locura y para los otros les provocaba el horror. Ellos entendían eso, no es que no lo ignoraran, lo entendían los apóstoles. O sea, como le dije, en ese entonces la doctrina de la expiación, me refiero en hechos, no se encuentra plenamente desarrollada. Al final de estas lecciones, si Dios quiere, podremos entender bien esa doctrina de la expiación, si Dios quiere. Pero se estaba desarrollando. Pero 2 veces Pedro expresó que lo mataron colgándole de un madero. Él ya hacía referencia a eso. Y él entendía evidentemente lo que estaba en el Antiguo Testamento, que él había muerto bajo la maldición de Dios, colgado de un madero. Él dijo, la primera vez lo dijo ahí en el Sanedrín, que está en Hechos 5:30, y la segunda en casa de Cornelio, que está en Hechos 10:39. Pablo también dijo, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, y me estoy refiriendo a Hechos, o sea, donde se estaba madurando, digamos, la doctrina. Eso está en Hechos 13:29. ¿Y por qué ellos hacían esas referencias al madero? Como ya dije, porque en Deuteronomio 21:23 encontramos que maldito por Dios es el colgado de un madero. O sea, ellos entendían que Jesús había muerto bajo la maldición de Dios, lo sabían, pero no guardaban silencio. Ellos lo predicaban, me refiero, estoy en Hechos, lo predicaban. O sea, ellos querían que la gente que escuchaba pusieran atención en ese hecho. Sí, Jesús murió bajo maldición, porque maldito el colgado por un madero. Pero ellos que estaban empezando a entender que era nuestra maldición lo que había llevado a Jesús a la cruz. Ellos lo estaban ya comprendían eso. Que más adelante se dice claramente, por ejemplo en Gálatas 3:13 se lo leo, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Primera de Pedro 2:24 también dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ellos no callaban de nuevo el hecho de que Jesús había muerto colgado de un madero, bajo la maldición de Dios, porque entendían que era por nuestra maldición que Él había dado su vida. Y también ellos proclamaban, evidentemente, en Hechos vemos, proclamaban la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, solo hay una resurrección, una verdadera resurrección, si hubo una verdadera muerte. Ellos proclamaban ambas cosas. Y la importancia de la resurrección era por aquel que había dado su vida, por Jesucristo. O sea, por la resurrección ellos entendían que ahí Dios había rectificado el veredicto humano sobre Jesucristo. Como veremos hoy, Jesús pasa por 2 juicios, el de los judíos y el de los romanos. Y al final es declarado que culpable de muerte de cruz. Pero con la resurrección que hace Dios, rectifica el veredicto y dice, mi hijo era inocente. Mi hijo era inocente. Sí. Pero de este tema de la resurrección, hablaremos más, si Dios permite, en el domingo. Pero ¿qué estamos viendo? O sea, la centralidad de la cruz que encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Lo vimos ya en Hechos, donde se empezaba de nuevo a madurar la doctrina. Pero claramente lo vemos en las cartas apostólicas y también en Apocalipsis. O sea, ahí es donde ya se ve más marcado en las epístolas, ¿verdad? Más marcado esa preeminencia que le dan los apóstoles a la cruz de Cristo. Ya encontramos ahí formulaciones más maduras de la doctrina que las que encontramos en los sermones de Hechos. Algunas de las cartas no nombran la cruz de Cristo, como por ejemplo en Filemón, Judas y la segunda y tercera epístola de Juan.
Tampoco Santiago lo nombra, pero estas son cartas breves, aunque no por eso dejan de ser importantes. En esta no se nombra, pero los tres escritores principales del Nuevo Testamento, que son ¿quién? Son Pablo, son Pedro y Juan. Ellos ofrecen, ¿verdad?, un testimonio en lo que nos dejan escrito, inspirados por el Espíritu Santo, sobre la centralidad de la cruz. Encontramos obviamente también esto en Hebreos y en Apocalipsis. Vamos a empezar por Pablo. El apóstol, si podemos definir o ponerle un título al evangelio que predicó el apóstol Pablo, es la palabra de la cruz. El apóstol Pablo predicó eso, la palabra de la cruz. Si podemos definir su ministerio, ¿en qué consistía el ministerio del apóstol Pablo? Era predicar a Cristo crucificado. Era su ministerio. Él fue el que declaró que si bien a muchos, como leímos, la cruz les parecía locura, a otros piedra de tropiezo, a los judíos, pero él veía, porque es lo que tenemos que ver, el poder y la sabiduría de Dios, donde en la cruz de Cristo. Él estaba convencido de eso, ¿no? O sea, fue tal lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo, que él se propuso no saber nada entre ellos, sino solo a Jesucristo, él dijo, y a este crucificado. Vamos a los Corintios. Dice aquí el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque es lo que ellos querían escuchar, como palabras sabias. ¿Qué dice 1 Corintios 1:2? Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, o sea, nada, sino solo una cosa. Y él dice: sino Jesucristo y a este crucificado. Crucificado. Bueno, eso fue el testimonio de Pablo. El testimonio de Pedro también es claro con respecto a la centralidad de la cruz. De hecho, ¿cómo empieza su primera epístola a Pedro? 1 Pedro 1, versículo 2. Si recuerdan, ¿qué dice? ¿Sí? Ajá. ¿Y el versículo 2 qué dice? Ahí lo tienen ahí, mis hermanos. 1 Pedro 1, 2, ¿qué dice? Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué más dice? En santificación por el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así él empieza. Y más adelante el apóstol Pedro nos va a recordar que fuimos redimidos. Y vamos a ver bien qué significa esta palabra, la redención. Fuimos redimidos de una vida vana, de una vida vacía, de una vana sin sentido. Y él dice: no con cosas corruptibles como oro o plata, refiriéndose a lo más valioso que existía en ese tiempo, pero aún eso es corruptible, sino más bien dice: con la sangre preciosa, valiosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y vamos ahí, 1 de Pedro 1, 18 y 19. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces hemos visto ya el énfasis en las epístolas de Pablo y de Pedro, y también del apóstol Juan. Cuando leemos Primera de Juan, vemos que hay un énfasis en la encarnación de Cristo, cuando revisamos la primera epístola de Juan. ¿Por qué? Porque allá había ya unas herejías que ellos querían negar que Jesús había venido en carne. Incluso va a decir el apóstol Juan: aquel que niega que Jesús vino en carne es anticristo, va a decir él en su carta. Pero por eso él insiste que Jesús es el Cristo que vino en carne, Dios encarnado. Y cualquiera, como ya dije, que negara esa verdad era considerado un anticristo.
O sea, ¿y por qué? ¿Por qué enfatizaba tanto la encarnación? Porque Pedro nos presenta en su primera epístola la expiación. Sí, recordemos, ¿verdad? Él murió como propiciación por nuestros pecados. La propiciación, que es satisfacer la ira de Dios. Lo vamos a ver mañana, todos estos términos, si Dios quiere. ¿Sí? Y vemos que, o sea, el apóstol Pedro, el énfasis es que el amor de Dios lo vemos en que Cristo se hizo carne para morir. O sea, el amor de Dios lo vemos en que Dios se hace carne, Dios, ¿para qué? Para morir por los pecados nuestros. Por eso dice en 1 Juan 4:10, que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y demás. ¿Qué estamos viendo? O sea, en esta primer lección, ¿por qué es tan importante para nosotros la cruz de Cristo? ¿Por qué es central para nosotros la cruz de Cristo? ¿Por qué es importante que comprendamos todo lo que ocurrió alrededor de la cruz de Cristo? Y si vamos a los Hebreos, esta epístola preciosa, tenemos ahí al gran sumo sacerdote, nos presentan en Hebreos. No. O sea, Jesús, sabemos que Él no tenía ningún pecado por el cual ofrecer sacrificios. Recordemos, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios primero por Él mismo y después por el pueblo. Pero Jesús no tenía que ofrecer ningún tipo de sacrificio porque Él no había cometido un solo pecado. Él es a la vez el sacerdote y la ofrenda. Y la sangre que Él derrama no es la de corderos ni de machos cabríos, sino su propia sangre, que quita, que borra el pecado del mundo. ¿Sí? Eso, y vemos ahí en Hebreos frases como: Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, su propia muerte. Así obtuvo redención eterna, y vemos ahí que es como Él establece un pacto eterno, ¿verdad? con su nuevo pueblo y demás. Y finalmente vemos obviamente también en Apocalipsis el énfasis que se le da a la cruz de Cristo. Sí, en el primer capítulo de Apocalipsis se presenta a Jesús como el primogénito de los muertos, en Apocalipsis 1:5. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se nos dice que Jesús es el primogénito de los muertos, pero aquí se refiere de los muertos, que es el primero que muere y resucita para ya no morir jamás, porque antes de Él había muchos muertos. Es el primero que muere, resucita en un cuerpo glorificado, ¿para qué? Para ya no morir jamás. Pero se hace un énfasis que es el primogénito ¿de qué? De los muertos, haciendo referencia a ¿qué? A su muerte de cruz. Se nos dice que es el que vive, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades, en Apocalipsis 1:18. Miren, allí en Apocalipsis, mis hermanos, el nombre que más se usa para referirse a nuestro Señor Jesús es el del Cordero. Si usted cuenta, y si conté bien, 28 veces se le aplica ese nombre a lo largo del libro de Apocalipsis a Jesús, el Cordero. También el león de la tribu de Judá, pero 28 veces se le dice el Cordero. Y no se refiere a la mansedumbre de su carácter en Apocalipsis, que eso era un cordero, sino a qué se debe, a su muerte de cruz. Por eso el Cordero. Todas las referencias nos llevan a verlo en la muerte de cruz. Nos hacen ver que por su sangre Él vino a liberar a los suyos del pecado. De nuevo vemos el énfasis de la cruz. Y vamos a ver Apocalipsis 5. Vamos a leer, mis hermanos, busque Apocalipsis 5, del verso 6 al verso 14. ¿Está ahí, mi hermano? Apocalipsis 5, del verso 6 al 14 dice: Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes,
y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Pero qué nos dice? Como inmolado. ¿Qué es inmolado? Sacrificado. ¿Por qué? Porque murió en la cruz, ¿verdad?, por nuestros pecados. Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. 7 cuernos habla del poder, ¿verdad? Todo el poder, todopoderoso. 7 ojos, ¿de qué habla? O sea, toda la omnisciencia en él, ¿no? O sea, eso es lo que nos habla aquí. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. ¿Recuerdan cuando vimos este sermón? ¿Sí? De un cántico nuevo. Al final del sermón me preguntó Cuco, ¿y por qué no mencionaste este texto? Le dije, tienes razón. Me faltaron más horas para haberlo terminado. Pero ¿qué es un nuevo cántico? ¿Qué es un cántico nuevo? No se refiere a una improvisación, se refiere a un cántico por una gran obra de redención que nunca antes había experimentado. Y este cántico será nuevo para nosotros cuando estemos ¿dónde? Allá en la gloria eterna. Algo que no hemos experimentado, pero que experimentaremos. Por eso será un cántico nuevo para todos nosotros. Y diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Algún día cuando veamos Apocalipsis, veremos que en este libro se ve la historia de la redención. O sea, se desata toda la historia de la redención en Cristo. Todo el cumplimiento en él de toda la obra redentora que Dios había decretado. De eso es este libro. ¿Y por qué? Porque solo Él es digno. Y vean, ¿por qué solo Él? ¿Y qué dice? Porque tú fuiste inmolado, de nuevo que sacrificado. ¿El énfasis en qué? En la cruz de Cristo. Y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios. Somos de Dios gracias a que con la sangre de Cristo fuimos comprados. Y dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y ahí decimos, y también había de Durango ahí. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, sobre esta tierra, pero glorificada. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, todos los redimidos, junto con los ángeles. ¿Cuántos a lo largo de toda la historia? ¿Cuántos somos? Eso, millones de millones. Ahí estaremos nosotros, mis hermanos, si hemos confiado en Cristo. Y ahí diremos a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero ¿cómo empieza con esto? El 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. ¿Dónde? En la cruz. Vean ustedes la centralidad de ¿qué? De la cruz. De la cruz. Pasa como cuando vemos ciertas nuevas verdades en la Biblia. Ahora van a ver cuando va al Nuevo Testamento, van a ver la cruz por todos lados, mis hermanos. Digo, gracias a Dios, ¿no? Y dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono, Dios Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, mi hermano, por eso la cruz es central para nosotros. Amén. Por eso nos aferramos a predicar la cruz de Cristo, a proclamar el evangelio de Cristo. Sin cruz no hay evangelio. Sabemos que es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para aquellos que creen, para los que se salvan. El único redentor de la humanidad es el Jesús que murió
en la cruz. Y vamos a ver, pero ¿por qué murió Cristo? ¿Quién fue responsable de su muerte? Esa respuesta lo veremos en la siguiente sesión, mis hermanos.